Culmina otra jornada en la primera división del fútbol inglés, en la que aprovecharemos para analizar lo que representó el Derby de Londres y además de ello también la remontada por parte de Manchester United y la capacidad por parte de Liverpool de volver a empezar a demostrar que puede llegar a ser uno de los grandes de la división, y es a través de estos grandes equipos, propuestas, goles, remontadas y ambición es que pasaríamos en Fútbol Entertainment a destacar lo mejor de la jornada número 13 de la Premier League. Otra jornada ha concluido y con ello la oportunidad de seguir destacando a los grandes referentes del fútbol inglés. Como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a hablar de los mejores momentos de la jornada y lo que han representado cada uno de los grandes momentos de la división. Antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando lo mejor de la jornada a través de un rápido vistazo a los resultados, en el que el primero sería destacar la victoria por parte del Brentford ante Burnley por un marcador de 3-1. Además de ello, más adelante destacaríamos Sunderland 3, Bournemouth 2. También Manchester City 3, Leeds United 2. Por supuesto, Everton 1, Newcastle United 4. Además, Tottenham Hotspur 1, Fulham 2. Ahí también encontraríamos el duelo entre Crystal Palace y Manchester United 1-2. Más adelante, Nottingham Forest 0, Brighton and Hove Albion 2. Además de ello, también Aston Villa 1, Wolverhampton Wanderers 0, West Ham United 2. Pero en West Ham United 0, Liverpool 2, y además de ello el duelo que cerraría la jornada, el Derby de Londres, con un 1-1. Con ello la clasificación de la Premier League se mantiene con Wolverhampton Wanderers, Burnley y Leeds United en posiciones de descenso. Además de ello, de cerca de esta dinámica, equipos como West Ham United, Nottingham Forest y Fulham. En media tabla, equipos como Tottenham y Newcastle United. Además de ello, en zona alta de la clasificación, equipos como Liverpool, octavo en la plaza. Además de ello, séptimo Manchester United. En las primeras 6 encontramos a Sunderland, además de ello a Brighton and Hove Albion y por supuesto Aston Villa. Y en las primeras 3 plazas encontraríamos con 24 puntos a Chelsea, segundo en la clasificación Manchester City con 25. Además de ello, líder por otra jornada más del fútbol inglés con 30 puntos, el equipo de Mikel Arteta, Arsenal. Con ello, habiendo visto los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación, disculpen, hemos visto un pequeño spoiler, pasaríamos a destacar rápidamente los mejores momentos de la jornada. Y para ello, comenzaríamos destacando un duelo muy interesante, hablando específicamente del duelo entre Manchester City y Leeds United, enfrentamiento que culmina 3-2 a través de una gran participación de futbolistas como Phil Foden, además de ello participando también en el margen goleador con un doblete, y también de Josko Gvardiol con uno de los goles más importantes del partido a la hora de mantener la ventaja. Aún así, ellos no se mantendrían por tanto tiempo debido a la buena participación de futbolistas como Dominic Calvert-Lewin para el segundo tiempo, y además de ello de Mecha para poder llegar a prolongar el partido hasta los minutos finales, algo que parecía podría llegar a complicar a los Citizens de cara al empate con el 2-2, pero en el que para el minuto 91, como mencionábamos, Phil Foden certificaría esta buena noche en el Etihad con una gran victoria, importante no solo a través de la resolución del marcador en general, de lo que veíamos, mantener un buen porcentaje, luego sufrir lo que podría llegar a ser una remontada y sentenciar hasta el final, sino diríamos en general porque poco a poco nos está recordando a este gran Phil Foden que hemos visto hace ya más de 2 temporadas, pero que demuestra que con sus capacidades sigue estando ahí y sigue siendo muy útil para las ideas que trata de proponer Pep Guardiola para su nuevo Manchester City. Con ello vimos un equipo más centrado en el repliegue y la capacidad de mantener los esfuerzos en el centro del campo, y de ahí
poder llegar a dispararse por las bandas para generar más dominio en las presiones, haciendo que, por ejemplo, cuando Leeds United tuviera el balón, no tuviera tanto tiempo para desenvolver juego de contraataque, ya que el equipo Citizen estaría preparado desde la línea del centro del campo, como mencionábamos, para poder llegar a recuperar en línea alta y con futbolistas como Jeremy Doku o Foden, centralizar, conectar y rápidamente replegarse, algo que en general resultó útil, pero que dejó algunos errores de concepto por parte de futbolistas como Mateus Núñez a la hora del despeje del balón en zonas de peligro, y de ahí los Citizens empezarían a peligrar, ¿por qué no?, esta victoria. Aún así, hasta el final se pudo llegar a remontar con un gran partido de, como mencionábamos, el Iniesta de Stockport, hablando de Phil Foden, y también el margen de una buena participación en el centro del campo de futbolistas como Reinders. Aún así, diríamos que el equipo tiene que seguir mejorando a la hora de cómo desempeñar una labor de salida y despliegue del balón ofensiva con posesión del balón a través de futbolistas como Gianluigi Donnarumma, ya que ello le brindaría además confianza a los laterales con los O'Reilly y los Núñez, que a veces sienten que tienen que suplir más de la cuenta para tomar las mejores decisiones en salida del beneficio de la posesión, como mencionábamos, en salida desde la propia portería para rápidamente incursionar al área rival. Con ello, bueno, sería un margen interesante para seguir progresando, pero por ahora lo es esta victoria que te mantiene cerca de la pelea por el título. Y hablando de la pelea por el título, también destacaríamos la pelea en la zona alta de la clasificación, respectivamente, para tratar de engancharse en la pelea europea. Y este partido nos dejaba dos grandes candidatos o aspirantes en general a las primeras 10 plazas. Hablando de este duelo entre Everton y Newcastle United, enfrentamiento que culminó 1-4, pero que en general demostró por ahora que Everton sigue sufriendo a través del margen de su consistencia, y aunque lo logrado en Old Trafford demostró ser una gran hazaña, además de ello una bastante humillante para los Red Devils, diríamos que aún así demostraba estas ligeras falencias que hemos visto a lo largo de la temporada. Un equipo que sufre a la hora de mantener el concepto de retener la posesión, un equipo que mantiene el concepto de no ser tan redituable, por ejemplo, a la hora de depender de sus centrocampistas o de sus futbolistas clave, ya que cuando se apagan, el equipo es carente de la capacidad de dominio en el centro del campo y de ahí pierde bastante. Y si estamos hablando del centro del campo, con la ausencia de Idrissa Gana Gueye, se notó bastante, por ejemplo, a través de los goles y en donde fueron la consecución de la victoria del duelo para que Newcastle recuperara el balón y, por ejemplo, ejecutara centros. De por qué Everton perdió el partido, porque fue un equipo poco sólido a la hora de tomar duelos, fue un equipo poco sólido a la hora de generar dominio por las bandas, y de ahí, cuando tenía la posesión del balón, siempre tenía que buscar desesperadamente a los Dewsbury Hall, o además de ello a los Jack Grealish, que no diríamos es algo negativo, pero sí a la hora de que constantemente les busques en vez de prolongar jugada, sino que obligatoriamente el balón recuya en ellos y que ellos básicamente tengan que ver cómo sus compañeros se adelantan para encontrar una opción de remate. Ya encuentras mayor disposición a la hora de que tu rival se encuentra cada vez más a través del partido, mejor preparado en esta dinámica, y de ahí llegaría esta gran goleada que a través del balón parado de nuevo nos demuestra que futbolistas como Michael Caine o además de ello Tarkowski son bastante convincentes de cara al juego aéreo. No son referencias que diríamos al día de hoy estén al mejor nivel, y ello también nos demuestra un Everton que ha hecho grandes labores en este inicio de temporada, pero también tiene muy fuertes ausencias que ya conocíamos que tarde o temprano costarían caro, como una defensa central que, aunque tiene buenos nombres, no lo suficientemente a la hora de dar un paso hacia adelante, y ello es lo que se le está costando, por ejemplo, a James Tarkowski en partidos como estos. Además de ello, también de futbolistas como Vitaly Mykolenko, que de nuevo se mantiene duda en cómo poder llegar a encontrar un futbolista que aporte más por las bandas para conectar con Jack Grealish, por ejemplo. De ahí llegaría la mejor opción del partido a través de Newcastle United, con una muy buena composición de juego a la hora, por ejemplo, de explotar una de las mejores virtudes de la Premier League al día de hoy, el margen del balón parado, a través de Malik Dia, que por ahora está teniendo una finalización de mes
y también en general diríamos una buena finalización de año, espectacular. Ya ha aportado más de 4 goles en esta Premier League a través del balón parado, ya sea en margen de pases o asistencias en general. Con ello, bueno, una muy buena participación. Se esperaba que tarde o temprano pudiera llegar a dar un paso para grandes futbolistas como Sven Botman, que son de lo mejor de la defensa central para la Premier League, pero lastimosamente tienen un margen constante de lesiones. Con ello este Newcastle United se mantiene un poco más confiable. Aún así diríamos que fue una victoria interesante. Demuestra también que futbolistas como Luis Maeli pueden llegar a aportar más a través de la participación en el centro del campo. No han tenido tantas oportunidades, pero cuando las ha tenido ha podido llegar a demostrar buena sinergia con los Bruno Guimaraes o los Joelinton, además de ello de replegar las bandas, algo que se necesita en este Newcastle United, un futbolista que pueda llegar a tener la confianza de retener el balón y saber disparar al equipo hacia adelante a través de la misma. Con ello, buena participación por parte de la joven promesa de los Magpies. Y hablando de gran participación, la verdad es que el rédito del partido se lo lleva Nick Voltemade. Básicamente cada vez que tocó el balón no parecían sus capacidades simplemente la de un delantero centro, sino la de una referencia ofensiva que hacía poder llegar a que Newcastle United rápidamente pudiera llegar a ser más incursivo a la hora del margen de sus decisiones, porque parecía constantemente no solo que el Newcastle United jugaba al beneficio de Nick Voltemade, sino que él era el que él controlaba cómo se debían llegar a tomar las decisiones de encarar a puerta por parte del equipo, y de ahí el que pudiera llegar a anotar, el que pudiera llegar a descargar el balón el equipo en él y se pudieran llegar a ganar varios duelos a través de su figura, y que también representaran esta gran goleada que de nuevo te engancha en una posición más alta en la clasificación. Y hablando de la clasificación, pasaríamos a destacar rápidamente el duelo entre Tottenham y Fulham, hecho debido a que un derbi londinense por ahora para los COI les mantiene con una clasificación constantemente renuente de la consistencia que le estamos pidiendo a Thomas Frank, y de nuevo un duro golpe en el que ya son 2 derrotas a través de las últimas 2 jornadas. Recordemos el derbi del norte de Londres, una bastante humillante, una también participación en Europa que te mantiene con solidez, pero de nuevo la problemática de que ahora mismo se está buscando solidez a través de un centro del campo con poca experiencia a la hora de, por ejemplo, la expansión de las jugadas y la retención del talento. Por ejemplo, hablando de la retención del talento, de que cuando tengas el balón en futbolistas como Joao Paliña, ello represente distribución rápida de la pelota y rápida obtención de despliegue por las bandas. Básicamente un futbolista que gane el duelo, retenga el balón y rápidamente pueda llegar a acompañar a sus futbolistas. Ello diríamos que no solo se mantiene, que es un margen injusto pedirle ello, sino que también si no se le pide, pues este es un equipo del Big Six. Con ello la ambición se mantiene en que constantemente tienes que demostrar más, porque son lo que piden las expectativas. Además de ello, de futbolistas como Archie Gray, que todavía con esta línea ofensiva del 4-2-2 todavía no está encontrando su mejor espacio y confianza para crecer o demostrar que es un futbolista útil para Tottenham en el centro del campo, ya que a la hora de que no tiene tanta solvencia a la hora de ver compañeros, le resiente bastante el tener el balón y poder llegar a asociarse rápidamente, sino tiende a rápidamente descargar desde atrás, lo cual también nos dejaba un equipo mal colocado a la hora de la disposición del rival, y lo vimos en el primer gol a través de la acción de Kenny Ted, que a través de futbolistas como Lucas Verbal, a la hora de que el planteamiento les pide expandirse, no pudieron llegar a ser tan óptimos para poder llegar a desplazarse en beneficio de los marcajes. Con ello simplemente le representó a Fulham generar un cambio de orientación ante un Tottenham muy amplio, y con ello la oportunidad de rematar a puerta sin marcaje directo. Básicamente todo el carril libre, debido a que los centrocampistas estaban pendientes de recuperar el balón en el centro del campo y disparar al equipo, y cuando sucedió el cambio de orientación todos estaban mal parados, y de ahí el primer gol del partido en solo minutos al inicio del duelo. Solo 4 minutos le bastó a Fulham el primer remate a puerta y el primer gol, y luego 2 minutos después el segundo gol, y ya un golpe en la cara terrible para un Tottenham que en general no había siquiera podido llegar a sentir el césped a través de sus futbolistas y ya iba perdiendo el partido. Con ello una muy buena asociación defensiva, ya que Fulham supo aprovechar la ventaja del primer tiempo y tratar de sentenciarla para la segunda parte a través del repliegue y la búsqueda de sacrificarte para que el marcador no se moviera, y aunque Tottenham pudo llegar a cambiarlo a través
través de Mohamed Kudus, de sus futbolistas más desequilibrantes. De nuevo vemos un Tottenham que no cambia el marcador a través de la dinámica del planteamiento o la opción de tener un recurso que tarde o temprano demuestre que pueda llegar a funcionar, sino el margen individual, y ellos ya lo han demostrado varios equipos en esta Premier League, y diríamos que es la demostración de por qué la clasificación está tan corta, pero también tan deficiente de cara a la demostración de juego, ya sea el Big Six con los Liverpool, Manchester City, especialmente los Manchester United y los Tottenham, demuestran al día de hoy que son equipos que tienen el recurso de depender de sus estrellas, pero cuando no están, el marcador puede llegar a ser muy variable, y de ahí, por ejemplo, diríamos que la pelea por Europa puede llegar a representar que al ser el más consistente y la estructura defensiva más adecuada, tal vez puedas llegar a tener buenas posibilidades, y teniendo en cuenta que Aston Villa y Newcastle United están cada vez más mejorando, digamos que no son tan buenas noticias para los del Big Six, pero buenas noticias esperemos para seguir viendo grandes sorpresas. Con ello, victoria necesaria para Fulham a la hora de nuevo poder llegar a generar confianza, ya que se estaban acercando a la zona de descenso, y con ello también la oportunidad de, ¿por qué no?, aprovecharse de uno de los rivales que mayor cantidad de puntos has obtenido en los últimos años a través de Tottenham, que aunque parezca un gran derby, en los últimos años ha sido más en beneficio de los de Craven Cottage. Con ello, gran victoria para los de Marco Silva, permite tener algo más de tranquilidad en momentos clave y la oportunidad, por supuesto, de vencer a uno de los mejores de la Premier League. Y hablando de los mejores, pasaríamos a destacar otro gran duelo de la jornada, el duelo entre Crystal Palace y Manchester United, enfrentamiento que culminó 1-2 a través de una importante remontada para los Red Devils, pero que se compensaba con la apertura del marcador de Jean-Philippe Mateta para un Crystal Palace más dominante en las acciones de remate a puerta para la primera parte, y de ahí podía llegar a obtener un resultado más favorable. Aún así dejó muchas buenas chances que le podían llegar a hacer un marcador, les podrían llegar a ser más beneficioso de un marcador más amplio. De ahí diríamos que Manchester United pudo llegar a aprovechar la oportunidad de que para la segunda parte pudieron llegar a ser más óptimos a la hora del juego directo, algo que en general no habían buscado para la primera parte, y de ahí mejores conexiones entre futbolistas como Diogo Dalot y además de ello Mason Mount para acercarse de forma más directa al área de remate y con ello empezar a forzar la jugada, ya que el equipo en general no pudo llegar a ser tan dominante con el balón, y tal vez la segunda opción de tratar de incursionar hacia el área de remate y encontrar opciones para forzar la debilidad del rival les podrían llegar a brindar, ¿por qué no?, de opciones de cara a un remate en básicamente pelear hasta el final, una opción que en general sí demostró este Manchester United. La primera parte nos dejó bastantes dudas específicamente de cómo poder llegar a afrontar un partido ante un equipo que ganaba constantemente los duelos en el centro del campo. Por ejemplo, Adam Wharton siendo el futbolista más efectivo para el equipo de los Eagles, y con ello un Manchester United que a través del gol de Jean-Philippe Mateta llegaba con muchas dudas de qué podría llegar a pasar. Pero para la segunda parte, como mencionábamos, un margen más compensatorio de lo que realmente puede llegar a ser la mejor herramienta de los de Rubén Amorim al día de hoy en su proceso, que deja muchas dudas, es muy inconstante, pero tiene este factor de que realmente están tratando de encontrar posibilidades a la hora de intentar hasta el final, de poder llegar a maximizar el esfuerzo de tratar de encontrar disponibles recursos que no se intentaron para la primera parte y tratar de evolucionar a través de ello, o también tratar de que en la dinámica puedas llegar a leer un poco mejor la lectura del partido, que en general fue la dinámica de cómo se ganó este duelo, no a través de una mejor disposición en el juego del campo, no a través de los mejores futbolistas, sino poder llegar a entender cómo a través de un juego más ligero, a través de la concentración de pases, pero más efectivo a la hora de aprovechar a los regateadores con los Mbeumo, los Amad Diallo y los finalizadores como los Mason Mount y Zirkzee, se pudiera llegar a lograr esta remontada. En general, a través de los dos goles también nos dejan que Bruno Fernández es el máximo, entra al podio de los máximos asistidores de la historia de Manchester United a través de la cuarta plaza, con 56 acciones que representaron una asistencia en beneficio de los Red Devils en la historia de la Premier League. En este caso, entra al podio de los 4 mejores, superando a Paul Scholes, y por encima todavía se mantienen Ryan Giggs,
Sir David Beckham y además de ello, por supuesto, Wayne Rooney. Con ello, bueno, por ahora buenas noticias para los Red Devils. Certifican una victoria muy importante para alejarse de lo que fue la terrible racha en Old Trafford ante Everton y la dinámica de que para esa jornada intersemanal tal vez puedan llegar a empezar de nuevo a sumar de más para poder llegar a volver a la dinámica de crear una racha, pero solo el tiempo lo dirá y veremos si este Manchester United con las lesiones y poder tener un espacio para definirse como un equipo más rotativo, básicamente dependiendo más de futbolistas como Circe, puedan llegar a tener también validación hasta los momentos finales y en los momentos clave. Hablando de momentos clave, también pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre West Ham United y Liverpool. Este enfrentamiento culminaría con un 0-2 en los minutos finales a través de una acción de Cody Gakpo y también el primer gol del partido para la apertura del marcador sería una acción de consecución de jugada por la banda que nacía de un córner y que podía llegar a conectar de Gakpo a Florian Wirtz y de Cody Gakpo a Florian Wirtz y de Wirtz de nuevo para Gakpo y de ahí la asistencia para Alexander Isak que representaba la apertura del marcador en el minuto 60, un marcador bastante corto en general para el partido y que también nos deja una traslación o traducción de lo que fue en general el duelo. Pocas chances por parte de ambas partes, poca capacidad a la hora de tratar de generar dominio en el partido o una acción más ambiciosa, sino tratar de proponer a la búsqueda de espacios, tratar de proponer a través de la dinámica de incursionar al área y tratar de buscar referencias ofensivas que pudieran llegar a representar algo más de dependencia favorable para el equipo. Ello se tradujo en que futbolistas que se les pedía ser importantes para este Liverpool lo pudieran llegar a lograr y además de ello para este partido llegaba una de las características más interesantes del Liverpool en su actualidad y es que era la primera vez que Arne Slot como entrenador no contaba en un 11 titular con Mohamed Salah y con ello la zona de la banda derecha era para Florian Wirtz. Normalmente en la selección alemana ya ha podido llegar a introducir su papel por las bandas, pero por la banda izquierda. Aquí el entrenador neerlandés decidió apostar por un Wirtz bastante móvil que pudiera llegar a centralizarse en los momentos importantes, pero también pudiera llegar a generar fluidez de juego a la hora de su incursión por las bandas, algo que en general se logró bastante bien en momentos específicos, pero diríamos a la hora de prolongar la jugada, tratar de hacer que el equipo rápidamente se incursionara a línea de remate, pero todavía le faltó esta pequeña capacidad de demostrar que sigue siendo una figura muy intuitiva de cara a los momentos finales, a través de la asistencia final, del pase al espacio, del poder llegar a ejecutar que cuando su movimiento repercuta estar en el área del último tercio, represente que sus compañeros estén dispuestos a rematar. Diríamos que en ello no le vimos tan efectivo, pero sí bastante constante a la hora de seguir intentándolo y era algo que no habíamos visto desde su inicio como futbolista de Liverpool. Con ello esta evolución de cara a su confianza parece que puede llegar a ser útil y de ahí tratar de brindarle confianza a futbolistas como él y además de ello demostrar que puedes llegar a intuir que tu referencia ofensiva pueda llegar a ser letal en momentos específicos, pero a la hora de buscarle bien ejecutaron también que Alexander Isak lograra también un gol para esta Premier League de la mano de Liverpool, algo que por supuesto teniendo en cuenta el nombre de Alexander Isak, que ahora mismo lleve menos de 3 goles en esta temporada, demuestra por qué el equipo necesita que estos referentes sigan funcionando y cómo lo lograron a través de un West Ham United que para los minutos finales, a través de una indecisión totalmente irrealista por parte de Lucas Paquetá, en el que a través de una queja parecía que podría llegar a ser expulsado, su compañero y capitán Jarrod Bowen rápidamente le aleja del árbitro, con ello de nuevo se vuelve a acercar y a Alisson, su rival, pero compañero en la selección brasileña, de nuevo le aparta porque puede llegar a ser indicativo de una expulsión y con ello ya son 2 veces que el árbitro decide mantener la calma y a la tercera de nuevo Lucas Paquetá se vuelve a acercar al árbitro para quejarse de la situación y con ello la expulsión ante un West Ham United que fue más dominante en los minutos finales. Con ello diríamos este pequeño pero para Liverpool, que con diferencia en un jugador menos del rival decidiste retroceder, algo que te costó algunas acciones peligrosas, pero que en general representan una victoria para tratar de pausar esta vorágine en la anticompetitividad que estabas viviendo y la oportunidad de que a la hora de tomar decisiones difíciles, pero que han funcionado, te representen volver a la pelea.
y específicamente a la pelea por las primeras posiciones europeas, ya que por ahora para la pelea por el título el margen parece algo difícil. Y hablando de la pelea por el título, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, un derbi londinense, y específicamente hablando del duelo entre Arsenal y Chelsea, enfrentamiento que culminó con un Chelsea 1, Arsenal 1, enfrentamiento que también nos dejaba la posibilidad de que realmente Chelsea, con una hipotética victoria, podría llegar a engancharse a una pelea por el título directa a la hora de obtener un empate, de lograr determinar una racha más positiva de cara a los últimos duelos, y además de ello demostrar que por ahora Stamford Bridge puede llegar a ser un escenario de alto rédito para el equipo de Enzo Maresca. Ya han enfrentado a los mejores de la división aquí y han podido llegar a seguir obteniendo puntos, lo cual demuestra que aunque la progresión del equipo es algo pragmática, a veces se nota bastante a través de la capacidad de los resultados, pero no tanto a través de la capacidad del talento en el campo. Sigue teniendo buenos momentos de efectividad y en ello en general este empate lo demuestra, ya que a través de muchos minutos tuvieron que pelear y sobresalir ante el mejor de la división con uno menos, y aún así no se notó por ejemplo para la segunda parte, y de ahí podrían llegar a obtener un resultado tan sustentable. Pero antes de hablar del resultado, comenzaríamos destacando los primeros minutos del partido, en el que Chelsea de nuevo le sale como una gran recompensa la capacidad a la hora de tomar marcas individuales, el poder llegar a ser muy presionante desde el centro del campo y constantemente cambiar roles a través de la defensa, en el que ya es costumbre que Malo Gusto retroceda como defensa central y además de ello Wesley Fofana sea el lateral a través de los márgenes defensivos para ganar duelos, y de ahí con el cambio ofensivo Malo Gusto pasaría a labores más ofensivas. Además de ello, la reincorporación de Reece James como centrocampista de nuevo nos demuestra que su trabajo en general como futbolista de Chelsea realmente es excepcional, constantemente ganando duelos, generando intercepciones y además de ello constantemente molestando el centro del campo de Arsenal. De ahí se entendería que hasta el primer tiempo fuera el equipo más dominante y que pudiera llegar a retener más el balón de cara a incorporar fases ofensivas hacia el área de Arsenal. Aún así todo se mantenía muy equilibrado debido a que Arsenal, a pesar de que no era tan protagonista, sí era efectivo en la defensa, y ahí en un momento clave para Chelsea en el que mantenía mayor margen positivo a través de una jugada individual en la que Moisés Caicedo trata de recuperar con demasiada fuerza un choque y con ello el balón a Mikel Merino, el VAR lo define como una falta peligrosa y de ahí llegaría la expulsión. En ese momento parecía que todo se podría llegar a volver más complicado, pero Chelsea siguió sobresaliendo a través de las cualidades demostradas mencionadas hace unos instantes, y con ello llegaría el segundo tiempo con 0-0. Lo interesante de ello era que para la segunda parte el equipo siguió empujando por un resultado progresista en básicamente obtener la recompensa que no se obtuvo en la primera parte, y de ahí llegaría el remate de Trevoh Chalobah para obtener el 1-0 con un Chelsea que contaba con uno menos, pero que por ahora Stamford Bridge trataba de brindar de que este futbolista menos se sintiera a través del constante acompañamiento, un gran escenario para mantener a un Chelsea vivo hasta el final. Aún así Arsenal, a pesar de que no fue el equipo más brillante en el campo, sigue siendo un equipo muy peligroso y lo demostró de la mano de Mikel Merino para el gol del empate. Con ello, lo demás fueron acciones de constante soporte para Chelsea, tratando de vincular con algo más de garra que ideología la oportunidad de romper el marcador, pero luego en los minutos finales un Arsenal que básicamente con la favorabilidad de los minutos finales buscó obtener algo más y de ahí llegaría el empate. En general representa que ambos cuentan con posibilidades de seguir reteniendo sus chances. También de Chelsea, si sigue a través de este buen margen de victorias en puntos, tal vez de nuevo pelear por la zona del título, todavía es plausible, y además de ello la dinámica de que Arsenal a través de esta victoria en los puntos, de seguir sumando, puede llegar a mantenerse lejos de equipos como Manchester City y además de ello de Chelsea, pero veremos qué tan pueda llegar a representar esta racha de cara
cara al futuro. Y hablando del futuro, antes de destacarlo, pasaríamos a destacar el presente y a través de la jornada número 13 de la Premier League destacaríamos su mejor 11 titular, en el que en portería destacaríamos a Robin Royce, además de ello en el bloque defensivo a Lucas Digne, acompañado por Jakin Andersen y además de ello Malik Tia y por supuesto de Jurrien Timber, una gran participación por parte de este bloque defensivo. Además de ello, más adelante destacaríamos a Bruno Fernández, uno de los grandes asistidores de esta Premier League para lo que fue la remontada de los Red Devils, además de ello acompañado por Mason Mount y por supuesto por Reece James. Además de ello en la línea de ataque destacaríamos a Cody Gakpo, además de ello también con Phil Foden y como delantero centro le daríamos el galardón a Nick Poltemade, un partido excepcional por parte del alemán, logrando la victoria de Newcastle. Además de ello, también el entrenador de la jornada sería, por supuesto, para el entrenador de Sunderland, que ahora mismo, no les vamos a mentir, estamos olvidando su nombre y vamos a verlo en el guión. No quisiéramos decirlo mal. Disculpen, Regis Lebris, y además de ello, también como el futbolista de la jornada y con ello el brazalete de capitán. El galardón sería para Reece James. Realmente no se entiende que Chelsea hubiera podido llegar a mantener la victoria durante tantos minutos, hubiera podido llegar a en general obtener un empate y enfrentar en un derby a Arsenal y no salir mal parado de ello, sino a través del gran trabajo, no mal trabajo, gran trabajo que ejecutó el inglés en la zona del centro del campo y buenos soportes defensivos que, teniendo en cuenta un futbolista menos, realmente hicieron a través de él que no se notara tanto, a través de un gran trabajo individual, pero un trabajo de sacrificio para el beneficio de los Blue. Con ello, la fotografía de la jornada, por supuesto, sería el derbi londinense, que mantiene la dinámica de que tal vez pueda llegar a haber una pelea por el título, y además de ello la dinámica de que por ahora hay grandes sorpresas que pueden llegar a seguir desarrollándose en esta Premier League. Con ello, antes de culminar este análisis, nos gustaría preguntarles a ustedes: ¿creen que habrá una pelea por el título? Pero específicamente, si creen que habrá una pelea por el título a través de 3 candidatos, o solo tal vez los Manchester City o los Arsenal puedan llegar a pelear por la consagración, o tal vez un equipo sorpresa pueda llegar a salir desde atrás para sorprender, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos esperando volverles a ver muy pronto. Además de ello, recordándoles que este tipo de análisis los pueden llegar a encontrar en un formato más amplio y más dinámico, con la oportunidad de hablar un poco más de cada uno de estos duelos a través de la plataforma morada, cuyo enlace dejaremos en la descripción. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos volverles a ver el día de mañana. Muchas gracias.